Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. En medio del muy difícil panorama de orden público que vive el país, esta semana ocurrieron hechos de los que el país da hoy cuenta y reflejan la grave situación que se vive en diferentes regiones del país. Lo ocurrido en Chocó, como ustedes lo han visto, el paro armado, el recrudecimiento de los conflictos tanto en el Catatumbo como en el departamento del Cauca, allí en el departamento del Valle y en esa zona del suroccidente del país. En medio de estas situaciones tan complejas que aquejan a miles de personas, especialmente en zonas rurales y también urbanas del país, dos noticias importantes. La primera, la designación de un general activo, ya hoy en retiro, como el próximo ministro de la Defensa, el general Pedro Sánchez. En medio de esas circunstancias y de esos anuncios, uno que llamó la atención y genera gran preocupación, lo hizo la defensora del pueblo, Iris Marín, que ha sido una de las personas que ha recorrido Colombia para de primera mano con sus funcionarios comprobar lo que está pasando en las regiones. Al menos 11 focos de emergencia humanitaria hay en este momento en Colombia. En 73% del territorio nacional hay presencia de grupos armados ilegales. Defensora, gracias por atender a Noticias Caracol. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ese diagnóstico que es de primera mano, que hace usted con sus funcionarios, de la mano de las comunidades, muestra un panorama ¿qué tan grave frente a lo que ocurría hace algunos años? Y se lo pregunto porque esa es la discusión hoy en Colombia. ¿Cómo estamos en materia de seguridad y orden público que el nuevo ministro de Defensa calificó está en cuidados intensivos? En el 2024 cerramos con unas cifras que algunas eran alentadoras frente a cifras históricas. Por ejemplo, se había reducido el número de firmantes asesinados, a pesar de que seguía siendo supremamente grave, era el número más bajo desde que se firmó el acuerdo de paz, 30 personas. También se han reducido los asesinatos de líderes y defensoras de derechos humanos, pero al mismo tiempo reportábamos aumento del reclutamiento forzado y una expansión importante de los grupos armados en los últimos 5 años en el país. En el 2025 hemos iniciado con una explosión de crisis humanitarias que llamaron pues mucho la atención. La verdad, empezamos el año con llamadas de emergencia de todo el país. Por supuesto, Catatumbo, que es la situación más crítica y más grave y más amplia que tenemos de crisis humanitaria, pero otras que no son menores, la de Chocó, que se extiende al Bajo Calima, la de Cauca en general. Y como alertamos, pues existen 11 focos, además de Catatumbo, en los que la característica es que hay desplazamientos masivos o confinamientos masivos derivados de disputas principalmente entre grupos armados ilegales. 809 municipios tienen alertas por presencia en mayor o menor nivel de grupos armados ilegales. Y ahorita lo que estamos viendo es unos focos en donde esas alertas de alguna manera se consuman y empiezan a generar dramas humanitarios de escala mayor. Hay muchas dudas en torno a este informe tan preciso que usted nos entrega de lo que está pasando en muchas regiones del país. Quisiera arrancar con uno puntual y es el de los 11 focos. Decía, tal vez era la gobernadora del Valle y lo dijo también la gobernadora del Chocó, lo dijeron la semana pasada, ojo porque se están incubando otros catatumbos en Colombia. ¿Estos 11 focos hacen referencia a eso? Sí, digamos, a mí no me gusta decir que lo del Catatumbo se va a repetir en otras partes del país, aunque las otras situaciones son también muy graves, porque lo de Catatumbo fue un vaciamiento prácticamente pues parcial, pero muy amplio de una región entera en 2 semanas, 55.000 personas desplazadas. No teníamos antecedentes de eso y no quiero pensar que una situación de esta magnitud se va a repetir o se va a replicar en otras partes del país. Sin embargo, las otras situaciones también son extremadamente graves. Es como uno tiene una enfermedad, entonces uno va al médico y el médico le dice tiene que hacer esto y tener estos cuidados y no toma los cuidados. Entonces la sintomatología empieza a agravarse. Estos 11 focos son como los síntomas graves en lugares donde esta situación se ha recrudecido y que evidencia de pronto que no estamos tratando bien los problemas de fondo. Entonces tenemos de fondo estos 809 municipios con distintos tipos de interferencia de la criminalidad organizada y del conflicto armado, y luego de pronto un Estado que no hemos tenido la rapidez para responder adecuadamente y con la urgencia
Entonces allí explotan estas situaciones. Confío en que no se van a convertir en otro Catatumbo, pero que sí implican, este es un llamado a la acción. Cuando se hablaba de estas alertas tempranas, de señora defensora, ¿qué hace la Defensoría? Se habla, lo que usted plantea, de medidas urgentes, pero es que mire lo que pasó en el Catatumbo. Me corregirá usted, pero allá hubo alertas tempranas de todo tipo. Ustedes hasta la saciedad advirtieron lo que iba a pasar. Sí, hay un bajo nivel de atención a las alertas tempranas. Hicimos unos seguimientos regionales en el Chocó en octubre, en diciembre en Cauca. En particular con lo que tiene que ver con el Catatumbo, había una alerta del 15 de noviembre del 2024 que específicamente se refería al escenario de riesgo que detonó en enero de este año, y lo que vimos fue una respuesta que fue muy formal. Este es un diagnóstico que es compartido con el Ministerio del Interior y tenemos un plan de trabajo, pero también le pedí al gobierno, en cabeza del ministro encargado, que haya una mejor articulación, porque no se trata de llenar matrices, de tener matrices de Excel donde cada autoridad dice 1, 2, 3 por mí, yo hice lo que tenía que hacer, y reportan lo que ya venían haciendo. Aquí se trata de una acción mucho más urgente, porque si no, pues sí ocurre lo que nos está ocurriendo, y es que los riesgos que estamos viendo consumados eran riesgos que estaban advertidos. Señora defensora, es ineludible que no puede compararse la situación de una región con otra. Usted dice, no puede compararse lo que ha pasado en Catatumbo con otras regiones. Lo que pasó esta semana en el Chocó con el paro armado del ELN, ¿cómo lo califican y lo establecen ustedes dentro del mapa de las alertas humanitarias que tiene la Defensoría? Bueno, Chocó es un departamento en el que hemos visto un agravamiento de la situación humanitaria en los últimos meses debido a una expansión del Clan del Golfo, el llamado Ejército Gaitanista de Colombia, que viene bajando desde Urabá ya desde hace tiempo y está disputando el territorio con el ELN principalmente. Esta situación, sí, efectivamente es sumamente grave. El ELN ha respondido pues paros armados. En octubre tuvimos un paro armado en plena ola invernal. Esta vez vuelve y se repite el paro armado. Por su parte, el Clan del Golfo estaría, aunque ellos lo han negado, estaría actuando conjuntamente con las disidencias al mando de Mordisco, que además es la primera vez que reportamos la presencia de este grupo en el Chocó, lo cual agrava porque incluye pues un nuevo actor armado. Pero esto no puede minimizar la responsabilidad tan grande que tienen los grupos armados ilegales. Ellos son parte del país y ellos también tienen unas obligaciones bajo el derecho internacional humanitario. El Clan del Golfo viene con una estrategia de expansión, con estas alianzas además en varias zonas del país, y por su parte el ELN está mostrando una crueldad inusitada y sin precedentes contra la población civil en el Catatumbo. Lo estamos viendo nuevamente en el Chocó, en otras zonas. Son crímenes de guerra y de lesa humanidad que me parece que desvirtúan completamente ese carácter político que ellos dicen defender. No vemos ninguna relación con esos fines supuestamente políticos y al contrario vemos que están asociados con disputas por economías ilegales. Esa expansión de la que usted habla se debe fundamentalmente ¿a qué? ¿Qué han podido establecer ustedes en territorio? Lo que estamos viendo es una disputa y reacomodo de los grupos armados. Estas alianzas que vemos, por ejemplo, en el Catatumbo veíamos un pacto de coexistencia entre las disidencias del Frente 33 al mando de alias Calarcá Córdoba con el ELN. Cuando esto se vuelve insostenible territorialmente por razones estratégicas para los grupos, en este caso del ELN, explota esta confrontación. Las zonas donde tenemos mayores problemas humanitarios es donde hay disputa territorial, porque hay otras zonas donde hay control hegemónico, y porque haya control hegemónico de un grupo no quiere decir que la población esté mejor, sencillamente pues que no pasa tanto porque no tienen que disputarse. Vemos retrasos en la oferta de propuestas que el gobierno se ha comprometido y que desafortunadamente no ha cumplido oportunamente, lo cual le da campo también a los grupos armados. También hemos hecho el llamado a la importancia de la fuerza pública y de la judicialización. La justicia es fundamental para que estos grupos no solo sean enfrentados militarmente,
sino que también sean judicializados. Y por supuesto, creemos que puede haber mejores. La Defensoría del Pueblo está de acuerdo con que la solución del conflicto y de los conflictos armados en Colombia tienen que pasar por la negociación, por las conversaciones. Es la mejor forma, la más pacífica, así lo hemos logrado en el pasado, pero no puede tampoco dar campo estas conversaciones a esa expansión a través de ceses al fuego que terminan siendo a veces aprovechados por algunos grupos que no han tenido voluntad de paz. Que eso exactamente es lo que parece haber pasado en esta oportunidad, que esta paz total que le ofreció el gobierno a todos estos grupos y prácticamente al tiempo lo que generó es que se expandieran. Mientras que habían ceses bilaterales que el gobierno mismo ha venido reconsiderando en los últimos meses, pues esto de alguna manera fue aprovechado por algunos grupos para expandirse territorialmente. Y yo creo que aquí también hay que señalar la responsabilidad de los grupos armados ilegales. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el ELN, pues creo que el gobierno dio todas las muestras de una intención de paz, pero pareciera que el ELN lo que estaba haciendo era armarse para una escalada de guerra muy fuerte como la que estamos viendo en diferentes zonas del país. Defensora, es que estamos hablando del 70% del país, es decir, no estamos hablando de algo aislado. En este momento es una circunstancia que nos pone a pensar en qué. Sí. El Ejército Gaitanista de Colombia o Clan del Golfo es el que más influencia o más ampliación de su influencia ha tenido en los últimos 5 años. Estaba en el 2019 en 213 municipios y hoy advertimos algún tipo de presencia en 345. Las disidencias, las distintas disidencias han crecido, han duplicado su presencia territorial y el ELN subió en un 52% en los últimos 5 años. Esta presencia, de todas maneras, hay que tener en cuenta que no es hegemónica o no estamos hablando de un dominio total. Por ejemplo, inclusive en ciudades principales donde uno no puede decir que no manda el alcalde y que el presidente no gobierna y que la justicia no funciona, pero hay presencia de grupos armados. Entonces hay zonas del territorio donde hay una alerta, municipios donde hay una alerta y hay municipios donde tenemos hasta 7 alertas tempranas que son los que coinciden más con zonas de frontera o zonas estratégicas para los grupos. ¿Usted siente que está arando en el desierto cuando lanza esas alertas tempranas y simplemente le entregan una tabla Excel o se reúnen con usted en Bogotá? Nos falta movernos un poquito más a fondo y en ese sentido sí a veces sentimos que estamos arando en el desierto y no me preocupa tanto por la Defensoría del Pueblo, me preocupa por las comunidades. Yo creo que sí aquí nos toca redoblar esfuerzos. Como decía, yo me reuní con el ministro encargado y le dije, mire, antes de irnos otra vez a territorio, yo no quiero ir a vender falsas promesas y la gente ahí sola y nosotros tomándonos la foto. Hagamos un compromiso de alto nivel y creo que le corresponde al gobierno y al presidente de la República coordinar esos esfuerzos y dar las instrucciones y pedir resultados concretos y no solo despliegues periodísticos, digamos, con fotos o decir fuimos, vinimos, sino realmente un plan de trabajo serio. Señora defensora, muchas gracias por habernos atendido y volveremos a estar con usted y seguimos acompañando a la Defensoría en esta labor de alerta, de denuncia y lo más importante, de acompañamiento a las comunidades en diferentes regiones del país. Muchas gracias por habernos atendido.